25 grados en la capital en esta jornada de miércoles 8 de octubre, pronosticados 29 grados para esta jornada, una jornada llena de noticias. Comenzamos con información de índole policial. Una familia dormía cuando sufrió un violento robo al interior de su casa hasta la comuna de Peñalolén. Los delincuentes estaban armados e incluso golpearon a un niño de 13 años. Fabián Collado con esta y el resto de las informaciones policiales de la jornada. Fabián, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Se trata de una madre y sus dos hijos de 13 y 6 años que durante esta madrugada estaban descansando, estaban durmiendo en su casa que está ubicada en la calle Cot, que ustedes están viendo en las cámaras de seguridad en la comuna de Peñalolén, y fueron violentados de esta forma, como se aprecia en las cámaras de seguridad, y solo a 2 cuadras de donde la semana pasada les estuvimos informando de un violento turbazo ahí en la zona de Quilín Norte a la altura de Matías Cousiño. Presten atención a estas imágenes porque se observa cómo este grupo de delincuentes estaban cargando diversas especies en un vehículo para poder arrancar en el segundo automóvil, en un vehículos de un alto valor comercial, un BMW, donde se llevaron diversos elementos de valor de la familia para poder arrancar en dirección desconocida. ¿Cómo se origina esta historia? 3 delincuentes, los cuales vulneraron los accesos de seguridad. Estos ruidos fueron percibidos por la dueña de casa, la cual no entendía lo que estaba ocurriendo. Forzaron la puerta principal. Así es como estaban con armas de fuego en medio del asalto. El menor de 13 años estaba tratando de observar lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente estos delincuentes lo golpearon en el rostro. Así le causaron algunas lesiones. La madre no quería reaccionar, no quería oponer resistencia. De todas maneras, estos delincuentes le estaban exigiendo las especies de valor, dónde se encontraban las joyas, dónde estaba lo más caro al interior de la propiedad. Así es como cargaron estas, también dinero en efectivo y todo en el BMW modelo X3, que tiene un alto valor comercial. Luego arrancaron del lugar en dirección desconocida. Por lo mismo, la familia realizó la denuncia ante carabineros, los cuales arribaron al lugar y obviamente le prestaron la contención a este menor de edad de 13 años, quien resultó con algunas heridas. Fue derivado hasta un recinto asistencial. Estaba con lesiones diagnosticadas como leves, por lo mismo fue inmediatamente dado de alta, pero se le tuvo que dar tanto a él como a su hermanito de 6 años y a su mamá contención producto de este hecho muy violento que había acontecido durante las últimas horas y que quedó plasmado en las cámaras de seguridad y que duró varios minutos y que obviamente para las víctimas fue prácticamente una eternidad de lo vivido y que podría estar vinculado, podría haber estado asociado justamente a lo ocurrido, y les decíamos al inicio de este despacho, a ese turbazo que ocurrió la semana pasada. ¿Y por qué? Es básicamente a la misma altura de aquel delito que fue en Quilín Norte, a la altura de Matías Cousiño la semana pasada, pero a 2 cuadras de diferencia. Por lo mismo, en este caso, la Brigada de Robos Metropolitana Oriente fue instruida para poder realizar las respectivas diligencias. Tenemos declaraciones en voz de la dueña de casa, la víctima de este violento atraco. Vamos a revisar. Me levanté de la cama, llegué a la entrada, 2, 3 pasos desde mi dormitorio y me tomaron por la espalda, me taparon la boca, se encendió la alarma y me pidieron que desactivara la alarma. Ellos estaban cubiertos completos, o sea, la cara con, ¿cómo se les dice? Pasamontaña, vestidos enteros de negro. Mi hijo vio que eran como más jóvenes y que andaban con guantes, de hecho. Estaban plenamente organizados estos delincuentes para poder ver cada uno de los rincones de esta propiedad, cada uno de los rincones de este hogar. Por lo mismo es que estuvo cuadrando algunos datos. La Policía de Investigaciones, sin ir más lejos, surgieron algunas informaciones respecto a el proceder de estos delincuentes y ahí surgieron, claro,
que estos antisociales habrían circulado, se habrían trasladado desde la zona oriente de la capital hasta la zona norte. Quiero que pasemos a revisar estas imágenes de cámaras de seguridad que corresponden a la comuna de Colina. ¿Por qué? Porque si ustedes observan el vehículo que está estacionado ahí en Peñalolén, al interior de la propiedad, este BMW de color gris, ahí ustedes lo ven, es exactamente el mismo, el cual ya fue reconocido por la víctima de la comuna de Peñalolén. Y claro, delincuentes que acceden hasta el interior de esta propiedad del condominio Los Boldos, donde se demoraron cerca de 1 minuto para proceder y bajo el mismo modo de operar. Así es como se demoran 60 segundos para poder forzar la chapa de acceso y robar diversos elementos mientras la familia dormía y posteriormente arrancar en dirección desconocida, pero en estancia en Liray, también en la comuna de Colina, en el mismo vehículo, habrían operado de la misma forma y con este BMW, el cual habría aparecido abandonado en la comuna de Renca. Y ojo, ese es un antecedente importante y relevante. ¿Por qué? Porque nosotros les comentábamos, Andrés, respecto a este turbazo que fue la semana pasada en Peñalolén, a 2 cuadras de donde ocurrió este robo durante esta jornada. También el vehículo de la víctima fue abandonado en Renca. Entonces podría ser eventualmente la misma banda. Quiero que pasamos a revisar los antecedentes que entregó la PD. Ingresan 3 sujetos mediante el uso de elementos contundentes para forzar el acceso perimetral primeramente. No, se trata de principalmente joyas, especie de electrónicas y el vehículo en el cual se dieron a la fuga, que era de la propietaria del inmueble. Son 20 millones de pesos. Lo hemos conversado varias veces, Fabián, es una suerte como el delito de moda, pero pocas veces, y tú me puedes corroborar esto, cuántas veces hemos relatado turbazos, pero pocas veces las imágenes queda tan explícito la forma de operar de estos sujetos. Aquí los videos que tú nos muestras, es tan claro la forma como operan, la facilidad con que ingresan, da lo mismo si es casa, condominio, o sea, no hay nada que los detenga, pero las imágenes como ese mismo vehículo lo utilizaron para otro atraco y para otro atraco. Quizás en este caso, lamentablemente, con las víctimas correspondientes, queda súper claro cómo, por lo general, operan este tipo de bandas. Con un mismo automóvil, pasan por varias casas, la facilidad con que ingresan, 5 o 6 tipos en horas de la madrugada y las familias, nada que hacer. No, y ¿sabes qué? El modo de operar ya lo tienen súper claro estos delincuentes, pese a que andan con todo para poder eventualmente ser detenidos. Primero, estos diablitos, por ejemplo, estos fierros, están tipificados en la ley. Son elementos para poder cometer delitos. No recuerdo específicamente el número de la ley, pero así se tipifica y pueden ser inmediatamente detenidos. Andan con ellos en los vehículos y esto lo utilizan para que este tipo de herramientas, para poder forzar las chapas, y lo hacen rápidamente para poder acceder hasta el interior de las propiedades. Si se fijan, yo hago mucho el alcance con ese turbazo de la semana pasada, claro, que tú te acordarás bien porque lo estuvimos comentando en su minuto. Está prácticamente calcado en la comuna de Peñalolén, a 2 cuadras de diferencia. Ahí accedieron con la única alcance que no ha abandonado el vehículo que originalmente se trasladaban. Pero accedieron, se robaron el vehículo y posteriormente lo abandonaron en Renca como destino final. O sea, el vehículo de la familia lo utilizaron como medio de transporte en definitiva, para poder realizar otros ilícitos en el camino. Eso es lo que hicieron los delincuentes. Acá se robaron 20 millones de pesos. Allá en Colina se robaron 1,5 millones y fracción, según lo que está estimando la PDI. Vehículo que las cámaras de seguridad allá en Colina ya fue reconocido por parte de la víctima. Y que fue abandonado en la comuna de Renca está siendo reconocido en estos instantes. Entonces es un delito. Y que imagínense, desafortunadamente, no es el único turbazo que les tenemos que mostrar. Vamos a revisar lo que ocurrió durante las últimas horas en la comuna de Pudahuel. También este tipo de delitos en la ciudad de Los Valles. Claro, el sector de la Ruta 68. Ahí ustedes van a ver las imágenes porque la avenida Los Pozos, 12:30 de la noche, es una familia, un matrimonio que estaba descansando
y en una otra habitación dormía uno de sus hijos, así es como un grupo de delincuentes estaban forzando el acceso perimetral y una de las ventanas. El matrimonio comenzó a gritar al percatarse de la presencia de estos intrusos. Por lo mismo es que los vecinos alertaron las alarmas de seguridad del sector. Además, habían dos delincuentes que estaban afuera realizando las labores de cobertura, las labores de vigilancia. Delincuentes que aprovecharon para robar computadores, monitores, botellas de alcohol y también llaves de uno de los vehículos que se encontraban en los alrededores para poder sustraer aproximadamente 13 millones de pesos. Si no es por la activación de las alarmas, podría haber sido mucho peor. ¿Por qué? Porque pese a que estos delincuentes estaban con armas, no intimidaron tan directamente. ¿Por qué? Porque no hubo personas maniatadas, pero sí terminaron disparando al aire para amedrentar a los vecinos que habían activado las alarmas y también a los dueños de casa que habían alcanzado a alertar a las personas que vivían en las propiedades contiguas. Vamos a revisar declaraciones en voz de los protagonistas de esta historia. Ahí entraron alrededor de 6 sujetos en nuestro hogar, se robaron varias especies, dañaron nuestro inmueble, entraron con rostro cubierto y cuando yo me decidí a enfrentarlos, dispararon y obviamente no sé si eran armas fogueo o normal. Entonces eso hizo que me devolviera y no pudiera enfrentarlos. Había 3 sujetos al exterior de su inmueble, los cuales se encontraban con el rostro cubierto. Al percatarse de esta situación, ella, con la finalidad de ahuyentarlos, comenzó a gritar y pedir ayuda a vecinos, provocando que 2 de los sujetos que se encontraban en el primer nivel del domicilio huyeran en compañía de los otros sujetos en un vehículo. Turbazos absolutamente transversales en la región metropolitana y que son pan de cada día, desafortunadamente. Afortunadamente, en esta oportunidad que le estamos mostrando en la comuna de Pudahuel, no hay personas lesionadas. Nos trasladamos a la comuna de Ñuñoa. Este robo que afectó a una comunidad, un edificio que está ubicado en la calle Pucará. Ustedes van a ver las cámaras de seguridad, grupo descarado de delincuentes, los cuales comenzaron a escalar la reja perimetral para poder ingresar y robar al interior de una bodega. Así, los trabajadores de seguridad alertaron a carabineros. Se gestó todo un operativo producto de que estos delincuentes alcanzaron a escapar con diversos electrodomésticos. Los antisociales habían sido vistos sobre todo en el sector de Avenida Osa con la Avenida Echeñique. O sea, algunas cuadras habrían alcanzado a escapar, pero de todas maneras fueron detenidos. Y estamos hablando de 2 antisociales, los cuales no era un simple grupo de ladrones, sino que estamos hablando de 2 delincuentes que entre ambos sumaban más de 40 detenciones a su haber. Estamos hablando de Víctor Lobos Carrillo, de 34 años, y Daniel Álvarez Álvarez, de 25 años, los cuales tenían medidas cautelares que les prohibía salir del país. Vamos a revisar declaraciones. Concurren los sujetos, mediante escalamiento ingresan a este inmueble, acceden a las dependencias interiores del edificio, sustraen especies y posteriormente se dan a la fuga, percatándose un trabajador del edificio que da aviso a carabineros, llegan oportunamente al lugar y los detienen a escasa distancia en posesión de las especies sustraídas. Ambos mantienen un amplio prontuario policial, haciendo alrededor de 40 reiteraciones. Bueno, y además como dato importante, se logra posicionar a través de las cámaras de seguridad. Entonces, 2 delincuentes que claramente no eran novatos en el mundo de los ilícitos y por lo mismo están tras las rejas, van a ser puestos a disposición de la justicia luego del trabajo de carabineros de la 18ª Comisaría de Ñuñoa en una jornada que ha estado marcada por los robos a las propiedades. Entonces, por lo mismo es que hay preocupación en torno a estos hechos. Algunos ilícitos que han sido
más complejos, sobre todo que están vinculados a los turbazos, tanto en la comuna de Pudahuel como en la situación muy compleja en Peñalolén, que lamentablemente se repite toda esa zona que está en la parte alta, desde Sánchez Fontecilla hasta el sector de las Perdices. Es en esa zona cerca de Quilín Norte, por ejemplo, donde se han visto seriamente vulnerados los vecinos. Fíjate que sobre todo la semana pasada que conversamos mucho con la gente que reside en la zona, dicen que se sienten desamparados. ¿Por qué? Porque no se había visualizado estos hechos, los turbazos, también portonazos y encerronas que habían ocurrido en un sector que se ve bastante tranquilo por lo general, pero que ya hace rato que han vivido de este tipo de delitos muy violentos, pero que cabe recalcar y que acá lo demuestra las imágenes que están justamente en la parte inferior de la pantalla, que es un ilícito transversal y que desafortunadamente les estábamos contando prácticamente todos los días en nuestro informativo, Andrés. Sí, lo decíamos al comienzo, prácticamente el delito de moda, estos famosos turbazos. Fabián Collado, seguimos conectados con la información policial. Muy buenas tardes. Y nos movemos al sur del país. En libertad condicional quedó Mauricio Ortega, el hombre que provocó graves lesiones a su entonces pareja Nabila Rifo, a quien además dejó ciega. Desde el gobierno buscan apelar frente a esta resolución. Josefa Bustos nos cuenta más. Josefa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Sí, estamos en Coyhaique luego de esta resolución que ha causado a lo menos impacto acá en esta ciudad. Vamos a pasar de inmediato a revisar el lugar donde Mauricio Ortega pasó gran parte de su condena, ¿no? 7 años y algo más en este centro penitenciario en esta ciudad. En 2024, Andrés fue derivado a la cárcel de Aysén, donde luego de esta resolución por parte de la Corte de Apelaciones, Gendarmería le concede el beneficio de libertad condicional. Te decía, algo que ha causado a lo menos conmoción, ¿no? Pero que es perfectamente posible. En sistemas judiciales, legales como el nuestro, es un beneficio carcelario al que Mauricio Ortega, independiente de los delitos por los que fue finalmente condenado, podía acceder. ¿Y cuáles son las razones? Finalmente, ¿qué es lo que considera la Corte de Apelaciones de Coyhaique luego de los argumentos que entregó la defensa insistentemente para poder acceder a este beneficio carcelario? En primera instancia, que su condena ya había sido cumplida hasta la mitad. Son algo así como 9 años, considerando el tiempo que además pasó en prisión preventiva. También se considera por parte de la Comisión de Libertad Condicional una conducta intachable. El buen comportamiento que habría tenido Mauricio Ortega durante su permanencia en este centro penitenciario, como en el centro penitenciario de Aysén, fue considerado en su mérito por quienes integran esta Comisión de Libertad Condicional para finalmente otorgarle este beneficio. Un beneficio que además se le entregó a otros 24 internos. Fueron 35 solicitudes las que ingresan a esta comisión y finalmente dentro de estos 24 a quienes se les concede está Mauricio Ortega, que hoy está en libertad. Nosotros intentamos acceder a él, fuimos a su casa, a la casa que en 2016, Andrés, tú recordarás, fue conocida, ¿no? Acá en Coyhaique, todo el mundo conoce la historia de Nabila Rifo y a Mauricio Ortega. Fuimos a esa casa, él ya no vive ahí, conversamos con su círculo cercano, quienes nos comentaron que por lo pronto no van a hacer ningún tipo de declaración, porque están esperando los consejos y las sugerencias que pueda hacer su abogado, su defensa privada, que vendría viajando de Santiago a la zona para eventualmente tener alguna conversación con nosotros. Esperamos que así sea. Sin embargo, también nos dicen que ya no está en Coyhaique. Es parte de lo que hemos podido recoger en una jornada, Andrés, que ha estado marcada por el hermetismo. También fuimos a intentar conversar con Nabila Rifo. Entendemos el trauma que todo esto generó, todo el daño, un caso mediático que sin duda marcó un antes y un después en la justicia chilena y por la que hoy día, luego de estos beneficios carcelarios que se concede, genera ciertas reticencias, porque además de estos elementos que fueron considerados por la Comisión de Libertad Condicional, hay que considerar que también Gendarmería había emitido un informe técnico desfavorable sobre Mauricio Ortega, sobre su permanencia a juicio de Gendarmería. En ese sentido, entonces, es que uno se pregunta cómo es que finalmente 3
de 5 integrantes de esta comisión finalmente permiten que hoy día Mauricio Ortega esté en libertad. Esto, por cierto, ha generado una serie de reacciones políticas. Los invito a que pasemos a revisar. Una vez conocimos esta decisión, instruimos al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que actuó como querellante hasta la Corte Suprema, en este caso para que analizara las acciones judiciales que corresponden. Y en ese sentido, el día de hoy ya tomamos dos decisiones que son un recurso de amparo por la liberación de Ortega y un recurso de reposición contra la resolución que concede el beneficio. Esto con centro en el hecho de que se debe oír a la víctima antes de tomar una decisión de este tipo y Nabila no fue oída. Sí, escuchábamos, Josefa, de voz de la ministra Orellana, la decisión del gobierno de apelar a esta decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que estaba leyendo un poco los argumentos de la decisión. Su libertad condicional se basa, como decías tú, en una conducta intachable, un puntaje e índice de compromiso delictual de 69.12. Son técnicos considerados bajos como compromiso delictual. Pero aquí, volviendo un poco a lo que tú mencionabas al inicio, cuesta entender como ciudadanía por el nivel de violencia, lo escabroso que fue este caso. Como tú decías, marcó un antes y un después. El nivel de violencia, no es necesario entrar en los detalles, es un caso que fue profusamente conocido, sí, claro, a través de matinales, de medios de comunicación. Conocimos todos los detalles, muchas veces incluso más detalles de los que necesitábamos, obviamente por un tema de Nabila, por su privacidad, por su vida, por el respeto a ella. El tema es que cuesta entender con ese nivel de violencia. Claro, la ley es la ley y lo que hace la justicia, entre comillas, es aplicar la ley. Aquí el problema parece, Josefa, que está en la ley, porque en un caso como este, que cumple la mitad de su condena, 18, cumplió 9 años, que puede acceder a la libertad condicional, un tipo que hizo lo que hizo, de verdad, más allá de la discusión leguleya, cuesta entenderlo. Sí, pero acá también hay que hacer un poco de historia sobre este caso, Andrés, y recordar cómo se fueron dando también las resoluciones judiciales en torno a Mauricio Ortega. Hay que recordar que esto ocurre en mayo de 2016, ¿no? Pero luego hay una determinación de parte de la justicia que le otorga 26 años por un femicidio frustrado. Pero luego de eso hay un recurso de nulidad que es acogido parcialmente y que permite rebajar esta condena. Al rebajar esta condena, entonces, es que Mauricio Ortega podría haber accedido a estos beneficios carcelarios. ¿Josefa? Y se le consultamos nosotros en TVN a Nabila Rifo en aquel entonces cómo ella podría enfrentar si es que eventualmente Mauricio Ortega pudiera haber salido de la cárcel. Sí, por supuesto que había temor. Sí, por solamente supuesto un punto. Que lo consideraba una burla. Esa era su mensaje. Te escucho. Sí, porque voy al punto cuando tú dices, claro, en un principio se habían sugerido, se habían propuesto 26 años de cárcel, termina siendo en 18, porque esa figura, y tú me corriges, del femicidio frustrado es lo que se elimina, en el fondo, de femicidio, homicidio, y por eso puede acceder al beneficio. Y esa es, para que la gente que está en la casa nos entienda, esa es la figura al final que hace que se rebaja esta pena y al final permita acceder a este sujeto a un beneficio que, insisto, como ciudadanía cuesta mucho digerir. Sí, y esto es clave también, Andrés, para que, como tú dices, lo entienda también la ciudadanía, y es a lo que hace hoy día hincapié también el Ministerio de la Mujer y a lo que hizo hincapié incluso la ministra Claudia Pascual, en su entonces ministra de la Mujer y Equidad de Género, sobre que costaba entender que no existiera la intención de matar. ¿Por qué no se calificó esto como femicidio frustrado? Dijo entonces un ministro de la Corte Suprema que no es que no se haya encontrado que podía haber una intención de matar, sino que no fue acreditado cabalmente. Al no ser acreditado cabalmente, entonces no se le puede imputar este delito y no se le puede condenar por este delito, ¿verdad? Entonces, costaba entender entonces y cuesta entender hoy día, pero esa es la razón. Hoy día se le concede la libertad condicional porque al haber sido rebajada la pena, porque no fue condenado por sino por lesiones graves, gravísimas, por lesiones graves y por violación de morada. Esos son los delitos, Andrés, por los que finalmente Mauricio Ortega cumple condena en la cárcel.
hoy día accede a beneficios carcelarios y son los beneficios que hoy día le permiten contar con absoluta libertad y poder desplazarse por la ciudad con el perjuicio que eso pueda significar para Návila Rifo. Es por eso que también desde el Ministerio de la Mujer hemos conversado también vía directa y nos comentan que, y hemos podido constatarlo también, que hay vigilancia policial en el entorno cercano a la casa de esta mujer que, recordemos, es brutalmente atacada por Mauricio Ortega y que con quien además tiene uno de sus 4 hijos. Bueno, es un caso, Andrés, que nosotros esperamos poder seguir desarrollando y poder seguir contando con además declaraciones. Ojo, ha habido un hermetismo absoluto de parte de Defensoría Regional que entendemos no lleva a la defensa, pero sin lugar a dudas también es un elemento importante para entender este tipo de beneficios que se otorgan. No hemos podido hablar con Fiscalía. Esperamos que la defensa de Mauricio Ortega pueda concedernos alguna entrevista y conocer en mayor detalle cómo va a ser el proceder de aquí entonces. Lo que sí está garantizado, según dijo Defensoría Regional, porque así debe ser, va a existir una supervigilancia estricta sobre Mauricio Ortega ahora en libertad. Josefa Augusto, seguimos conectados desde la región de Aysén, desde Coyhaique. Muy buenas tardes. Son las 13 horas con 25 minutos, nos vamos a la primera pausa aquí en 24 horas al día. Volvemos de inmediato con más noticias. Vota por la niñez. Es el turno de recibir en nuestro estudio a la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara. Tenemos que formar más especialistas infanto-juvenil en Chile. Donde ha entrado el crimen organizado y el narcotráfico es donde el Estado no ha estado presente. Que se ha hecho bastante inversión en educación superior, pero se ha dejado un poco de lado la educación inicial. En mi gobierno quiero hacer un esfuerzo importante, la prohibición absoluta de la violencia hacia las niñas y niños. Vota por la niñez. Volvemos con las noticias. En Colchane, en el norte del país, el presidente Gabriel Boric encabezó el lanzamiento de las etapas 2 y 3 del Sistema Integrado de Fronteras, el que a través de aeronaves no tripuladas puestas de observación y drones busca reforzar el control fronterizo. Ignacia Jiménez con los detalles desde Colchane. Nacha, ¿cómo te va? Hola Andrés, buenas tardes. Desde Colchane, la puesta en marcha de esta segunda y tercera etapa del Plan Cifrón, este sistema interconectado de control fronterizo, que lo que ha hecho en esta etapa es incorporar nueva tecnología para el control de las fronteras y sobre todo lo que ocurre acá en Colchane, que es el paso irregular de migrantes por la frontera entre Bolivia y Chile. Llegó el presidente de la República acompañado de diversas autoridades hasta acá, hasta la frontera norte de nuestro país, para dar a conocer los detalles de un plan de inversión que implica cerca de 13 millones de dólares, que incluye estas nuevas etapas de Cifrón, unos puestos de mandos móviles, nuevas camionetas, cámaras fijas y la incorporación de drones que van a permitir, bajo el mando de la Fuerza Aérea, un mejor control fronterizo tanto de día como de noche. Revisemos lo que dijo el mandatario respecto a este punto. Ahora, en las etapas de tecnovigilancia y vigilancia aérea, se han contemplado adquisición y entrega de cámaras fijas, drones, habilitación de puestos de mando y observación fronteriza, además de capacitación del personal. En septiembre, la ministra de Defensa, Adriana del Piano, entregó 18 drones para la ejecución de estas tareas como parte de la etapa de vigilancia aérea, y en los próximos meses además van a llegar drones de última generación, de los grandes, que nos van a permitir cerca de 40 kilómetros de alcance para extender el brazo de control de la frontera de nuestro Estado. Andrés, mira, y ahora estamos al interior de este puesto móvil y estamos con el teniente Lopresti. Teniente, este puesto es distinto a los que estaban, que eran fijos. ¿Qué es lo que tiene y para qué va a servir acá en el control de la frontera? Bueno, estos nuevos puestos de observación fronterizo, que son parte del nuevo sistema Cifrón, el sistema integrado de frontera, que son los proyectos que se están llevando a cabo hoy en día. Este puesto tiene la particularidad y tiene la capacidad para comportar gente a las 24 horas. Esto es prácticamente una casa rodante, como pueden ver. Aquí tenemos el área de habitabilidad, que son 3 camas con su respectivo closet, escritorio. Aquí, a mano izquierda, es una cocina equipada completa, con refrigerador,
una encimera para cocinar y, si me acompañan por acá, también un baño como cualquiera, con ducha, lavamanos y WC. Y aquí está lo más importante del puesto de observación, que es todo el sistema de control que tenemos nosotros y vigilancia. Teniente, vamos a cruzarlo un poquito para poder mostrar acá. Aquí, como pueden ver, aquí está la operadora, que es la sargento Segundo Hernández, que está operando el sistema Cifrón, que es un sistema integrado de comunicaciones, donde nosotros vía Wi-Fi con Starlink estamos las 24 horas conectados y monitoreando lo que pasa en la frontera. Teniente, al final esto permite ver de día y noche lo que está ocurriendo, si es que está pasando gente de forma irregular. Así es, gracias a las capacidades que tiene este puesto de observación fronterizo, que es la cámara diurna y nocturna, principalmente una cámara de observación térmica, tenemos la capacidad para ver las 24 horas del día lo que ocurre en la frontera, con foco, ¿cierto?, en la inmigración ilegal. Muchas gracias, teniente. Le damos gracias por su tiempo, Andrés. Y dentro de este plan y este anuncio que se hace hoy día acá en la frontera, el presidente de la República también hace un anuncio que tiene que ver con reformas legales. Y es que la próxima semana se va a enviar al Congreso una reforma constitucional para dejar de usar los estados de excepción que permiten mantener hoy día el personal de las Fuerzas Armadas en la frontera y hacerlo mediante decreto. Pasemos a revisar lo que explicó justamente el presidente de la República y también el ministro del Interior. Quiero aprovechar esta oportunidad para anunciar al país que en los próximos días presentaremos una reforma constitucional que nos permitirá, mediante decreto supremo y por el tiempo que se estime necesario, desplegar a nuestras Fuerzas Armadas en la frontera. Las Fuerzas Armadas podrán así realizar controles de identidad y registro, efectuar detenciones en flagrancia y colaborar con la PDI en zonas fronterizas sin necesidad de renovar la autorización cada 3 meses por parte del Congreso. La compra en tecnología de punta permitió detectar una serie de delitos que se cometen en la frontera y en ese contexto el presidente de la República entonces ha tomado la decisión de establecer esta como una atribución permanente de quien sea el jefe de Estado y por tanto que pueda desplegarse a las Fuerzas Armadas conforme. Andrés, salimos de lo que era el interior de este puesto móvil para mostrarles también acá las camionetas que son parte de este plan de control fronterizo que han llegado en estas nuevas etapas, camionetas que el presidente de la República decía también van a ir complementándose con más tecnología a medida que avance el plan. Hacia finales de año deberían llegar incluso nuevos drones para ayudar en este control fronterizo, no solo acá en Colchane, sino a lo largo de toda la frontera de nuestro país, que sabemos es bien extensa. Una presentación de estas nuevas etapas del plan Cifrón de control fronterizo, donde el presidente de la República también tuvo palabras para enviar un mensaje político y apuntar a quienes han criticado el despliegue fronterizo y también el control fronterizo que ha realizado el actual gobierno, y aseguró que quienes digan que no han avanzado en el control de la frontera están mintiendo y faltando el respeto a las Fuerzas Armadas desplegadas acá en la frontera. Ignacia Jiménez, desde Colchane, región de Tarapacá, muchas gracias. Buenas tardes. Continuamos con otros temas aquí en 24 horas al día. La justicia reabrió y amplió en 60 días la investigación contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, para poder realizar pericias al teléfono del abogado Luis Hermosilla. Todo esto en el marco del denominado caso Farmacias Populares. Dani Linares, con los detalles a esta hora. Dani. Se esperaba preparar el juicio oral en contra de Daniel Jadue en el caso de Farmacias Populares. Sin embargo, tras una solicitud de la defensa del exalcalde de la comuna de Recoleta, se determinó por parte del tercer juzgado de garantía abrir nuevamente la investigación por un plazo de 60 días. Esto por diligencias pendientes. La defensa del exalcalde presentó una serie de diligencias que a su juicio son relevantes para su representado y relevantes para la causa. Sin embargo, la magistrado desechó gran parte de ellas, pero aceptó una, que es tener acceso a las conversaciones de Luis Hermosilla, ya que ese celular está incautado por el Ministerio Público y, a juicio de la defensa, las conversaciones entre Hermosilla, el abogado Saliansky y el abogado Donoso tienen relación con la figura de Daniel Jadue, ya que ellos
quieren determinar si finalmente hay algún acuerdo entre aquellos abogados para actuar en contra de Daniel Jaude. Es lo que presume la defensa y lo que busca finalmente sumar a los argumentos que han planteado durante todo este proceso, donde también se ha abierto la posibilidad de, a juicio de la defensa de Daniel Jaude, algún ataque de carácter político por la figura que tiene hoy su representado, que además tenía la intención de competir en las elecciones parlamentarias. Sin embargo, el Tricel lo ha dejado fuera precisamente por esta causa de la cual está siendo sometido a todas estas indagatorias. Vamos a revisar declaraciones de la defensa del exalcalde de la comuna de Recoleta, quien se refiere finalmente a lo que se busca con esta diligencia que ha sido aceptada por el tribunal y que extenderá entonces esta investigación, la reapertura de la misma por 60 días. El tribunal accedió a la solicitud de la defensa, estamos conformes, toda vez que era lo que pretendíamos, que se realizara, que se permitiera la reapertura para realizar diligencias precisas que se solicitaron en su oportunidad, que se habían rechazado. El tribunal accedió. La defensa quiere despejar cualquier duda o cualquier antecedente que nos pueda permitir avalar nuestra teoría de la defensa. Desconocemos lo que hay en los chats del señor Hermosilla, por lo tanto, eso es lo que necesitamos saber, si hay algo que nos pueda servir para nuestra teoría del caso. En tanto, el imputado en esta causa, Daniel Jaude, tanto a su ingreso como a su salida del Centro de Justicia, lo hizo en total silencio. No respondiendo a las preguntas de los medios de comunicación, sí se dio el tiempo de compartir con un grupo de adherentes que lo esperaban a su llegada y también se mantuvieron aquí en el lugar hasta que él se retiró del mismo, manteniendo también así la medida cautelar, ya que su defensa solicitó una revisión de la misma, que se modificara el arresto domiciliario total que hoy día pesa sobre Daniel Jaude. Sin embargo, la magistrada rechazó poder modificar la medida cautelar y esta se mantiene a firme para el exalcalde de la comuna de Recoleta, que mantendrá entonces este arresto domiciliario total, pero ahora tendrá 60 días en este espacio la diligencia que ha solicitado su defensa de poder acceder a las conversaciones de Luis Hermosilla con otros 2 abogados. Serán los datos que se le va a entregar entonces a la defensa en un plazo de 60 días, tal como lo estableció el tribunal. Dani, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Son las 13 horas con 43 minutos. Nos vamos a una nueva pausa. Volvemos de inmediato con más informaciones aquí a 24 horas al día. Volvemos con las noticias al extremo sur del país. Lo ve en la imagen. Fuertes vientos de más de 90 kilómetros por hora provocó el volcamiento de un motorhome en el Parque Nacional Torres del Paine. Alicia Cárdenas nos cuenta más desde Magallanes. Alicia. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y claro, realmente impactantes son las imágenes que evidencian esta situación, porque la tarde del martes las fuertes rachas de viento que a ratos alcanzaron los 90 kilómetros por hora derribaron prácticamente una camioneta que sobre su pick-up tenía una especie de camper. Todo esto en el sector del Pudeto, en la llamada octava maravilla del mundo. Ya lo decíamos, las fuertes rachas de viento hicieron lo suyo. Según informaciones preliminares, quien conducía esta camioneta era un conductor de nacionalidad austriaca, un turista que había arrendado esta camioneta de patente chilena, que fue a conocer el Parque Torres del Paine, pero que sin embargo conoció las inclemencias del tiempo aquí en la Patagonia. Afortunadamente nadie resultó herido, eso sí, el llamado es a la precaución. Escuchemos declaraciones. Bueno, son cosas que pasan en el parque, no es primera vez que pasa, hace un par de años pasó con un bus, entonces no es algo extraño para nosotros, es algo normal que estamos esperando que pase durante una vez a la temporada por lo menos. Con las ráfagas que hemos tenido los últimos días, los vehículos de verdad se mueven, es como la turbulencia en el avión, pero disminuyendo la velocidad, tomando fuerte el volante y tomando la distancia cuando uno viene en contra y vienen vehículos muy grandes, tanto camiones como buses regulares, se mueve bastante. Como una turbulencia cuando uno va en un avión. Así explican con palabras más comunes para que todos puedan entender la situación y la sensación que se vive, sobre todo en el Parque Nacional Torres del Paine, cuando se provocan estas fuertes rachas de viento. Para que ustedes sepan también, el viento en la región de Magallanes comienza a aparecer con más fuerza y a hacerse presente desde septiembre y se extiende incluso hasta el mes de marzo. Es por eso el llamado
a la precaución para estos días también. Hay que estar en alerta y precavidos porque se esperan rachas de viento, tanto en Punta Arenas como en Torres del Paine, de 90 kilómetros por hora. Para eso escuchemos palabras del climatólogo del Instituto de la Patagonia, Nicolás Futorovich. Ese sector del Pudeto que está rodeado de montaña, donde está el catamarán, que se va a diferentes lados del parque, puede haber sido una velocidad de 90, incluso más, pero instantánea. Ahora hay que destacar que la estructura de la motorhome, aparte, la parte que se vuelca es la parte de arriba, porque es una estructura débil, ¿ya? Los otros autos, si tuviste, se movieron su posición, pero no se dieron vuelta. Y lo otro, que debe haber sido el viento que es normal de esta época, que es el viento del oeste, y también lo otro, cuando hay una sugerencia, cuando hay esa racha del oeste, no estacionarse los autos apuntando directamente a donde viene el viento, sino que tratarlo, ponerlo en forma diagonal. Bueno, son parte de las recomendaciones que hay que tener al visitar el extremo sur del país, sobre todo por las fuertes rachas de viento que se van a extender al menos durante todo lo que queda de esta semana. Un accidente que afortunadamente no dejó a ninguna persona lesionada, pero que no deja de impactar porque la fuerza del viento magallánico se hizo sentir derribando a esta camioneta. Impresionante las imágenes. Alicia, muchas gracias por la información desde el extremo sur del país. Buenas tardes. Y nos movemos a la región de Valparaíso. En prisión preventiva quedó el conductor que mató a 4 personas tras chocar en la ruta Troncal Sur, esto en Villa Alemana. El imputado iba en estado de ebriedad. Patricia Flores con los detalles a esta hora. Pati, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Tú bien lo señalas, 3 días han pasado desde que ocurrió esta lamentable noticia aquí en la región de Valparaíso, para ser más específicos, en el Troncal Sur, altura Villa Alemana. ¿Qué ocurrió ahora? Una jornada muy esperada, sobre todo con los antecedentes que fueron entregados en este control de detención que se amplió precisamente para el día de hoy. Nosotros pudimos conocer en detalle la dinámica de los hechos y a través de un registro muy clave, la verdad, nosotros también pudimos saber qué ocurrió durante la madrugada del día domingo tras un accidente que terminó con la vida de 4 personas. Detalles, por supuesto, que se dieron a conocer. Se le han imputado al menos 10 delitos a este conductor tras su manejo en estado de ebriedad. Vamos a contar y a recapitular también un poco de estos antecedentes, porque en primera instancia se había hablado de personas que habían acudido a socorrer a otro vehículo que estaba detenido en la pista izquierda de esta ruta. Y claramente el registro así lo muestra. La detención de un vehículo rojo, estamos hablando de un Hyundai Greta que se encontraba detenido tras haber tenido un accidente en ese mismo sector. ¿Qué pasó? Que posteriormente fue socorrido por otras personas y se puede ver claramente la detención de un segundo vehículo que se suma a esta emergencia. El primer vehículo iba conducido por una chica y también por su pareja que estaba al interior de este vehículo, quienes fueron socorridos por las personas que estaban en el segundo vehículo y que se detuvieron a un costado de la ruta. 2 personas que se bajan y que transcurridos los minutos advierten esta situación a una ambulancia que se detiene para también prestar ayuda. Pasan los minutos y transcurren al menos 10-15 vehículos, incluido un bus, que perciben toda esta situación. Sin embargo, toda esa dinámica cambia cuando una camioneta de color rojo, una camioneta Ford, pasa a una gran velocidad y finalmente atropella a 4 personas y deja a 2 lesionados. Tenemos los antecedentes, por supuesto, el testimonio de los familiares de las víctimas. Una de ellas era de Costa Rica y 3 de ellos eran parte de un clan familiar. Nosotros los invitamos a escuchar muy atentamente, por supuesto, aquellas impresiones. Esperemos que esto no sea otro número más estadístico en el que ya murieron 4 personas. No solo hay que orar por el alma de Miguel, Carla y Fabiola, sino por el alma de la persona que causó el accidente. Nos duele, nos enoja, nos llena de furia en ocasiones que un tipo simplemente se alcoholice. Claro, y ese fue el detalle también que se dio a conocer el día de hoy, porque en una primera instancia se le aplicó este test para ver si el conductor manejaba en estado de ebriedad. 0,98 arrojó y fue lo que se detalló durante la audiencia del día de hoy. Estamos hablando de 3 personas, 3 integrantes de un clan familiar, pero se suma a ellos también otra persona que falleció durante este accidente, que iba acompañando a Fabiola, en este caso la hija de Miguel y Carla. Invitamos
Vamos también, por supuesto, a conocer las impresiones por parte de fiscal y también la defensa, quien durante la audiencia de este control de detención fue enfático en señalar que el accidente base de este automóvil rojo que estaba detenido en una primera instancia en la pista habría originado todo lo que aconteció posteriormente. Los invitamos a escuchar, por supuesto. No se percata de la presencia del accidente, además venía a una alta velocidad y también estaba bajo los efectos del alcohol, como lo que arrojó la prueba de Intoxilizer de 0,98. Fallecen lamentablemente los padres, la hija y el pololo de la hija, así es. No está probado, a juicio de esta parte, que ese accidente se haya producido por una conducción bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, sino por la cuestión que hemos señalado, por un síncope, desmayo. Y eso es el argumento, por lo menos por parte de la defensa, en el caso de este conductor. Nosotros vamos a estar muy atentos, por supuesto, a toda la información que pueda surgir. Sabemos que posteriormente a esto hay una entrega en el caso de los cuerpos de estas 4 personas, una noticia que trasciende nuestras barreras como territorio nacional y que vamos a estar muy pendientes a todo lo que pueda surgir. Ya se determinó 6 meses para poder investigar mayores antecedentes. Una verdadera tragedia. Patricia Flores, desde la región de Valparaíso. Muy buenas tardes. Volvemos con las noticias. A 24 horas al día, un hombre fue asesinado a balazos a solo metros de un paradero hasta en la comuna de Loprado. La víctima habría pedido un cigarro, lo que originó el ataque. Fabián Collado, retomamos contigo con más información policial. Fabián. Muy buenas tardes. Se trata de 2 disparos que fueron percibidos por parte de vecinos del sector de Corona Sueca a la altura de Tupungato en la comuna de Loprado cerca de las 3 de la madrugada. Por lo mismo, Carabineros fue alertado de esta situación y es así cuando las patrullas arribaron al lugar pudieron confirmar lo denunciado. Un hombre de 32 años el cual había recibido estos 2 impactos en su cabeza y por lo mismo el OS9 de Carabineros en conjunto con el Laboratorio de Criminalística de la Policía Uniformada fueron los instruidos por el Ministerio Público a investigar este crimen. Así es como hasta el minuto la teoría que cobra más fuerza es que se trata de un hombre el cual habría estado en una fiesta con algunos amigos o posteriormente habría estado caminando justo en el sector donde se encuentra un paradero de locomoción colectiva donde se encontraba un grupo de sujetos que no tenía absolutamente ninguna vinculación con él, a los cuales se le habría solicitado un cigarrillo y ahí es cuando habrían tenido algún tipo de discusión y por esto es que le habrían percutado 2 disparos y estos desconocidos habrían arrancado del lugar. El motivo de la pelea se desconoce. No habría sido la solicitud del cigarro, sino que habría sido otro, el hecho de la pelea que habría suscitado en los disparos. Pero es parte de la investigación que está recabando los antecedentes del Ministerio Público. De todas maneras, se pudo corroborar que tenía la víctima todas sus especies personales. Vamos a revisar más declaraciones en voz del persecutor y también de Carabineros a continuación. Lamentablemente tenemos una persona fallecida por al menos 2 impactos balísticos. Ocurrió ahora en la madrugada, cerca de las 3 de la mañana en este lugar, en definitiva, en Tupungato con Corona Sueca, en la comuna de Loprado. Se encontraba una persona de sexo masculino, adulta, sin vida. Y por supuesto, en el lugar también, al efectuar un recorrido por el sector, se logra evidenciar que habían evidencia balística. Por tal motivo, se aísla el sitio de suceso y se contacta a los equipos especializados respectivos. De hecho, a raíz de los trabajos investigativos estuvo el tránsito absolutamente suspendido en el sector de Corona Sueca, producto de que Carabineros, a través del Laboratorio de Criminalística, estuvo en el lugar, pero pasada las 8 de la mañana el Servicio Médico Legal ya trasladó los restos sin vida del hombre de 32 años para poder realizar la autopsia de rigor en el estamento de Avenida La Paz para poder fundamentalmente ver la causa exacta de muerte y además a través de cámaras de seguridad los equipos investigativos están tratando de individualizar a los responsables de este nuevo crimen ahí en la comuna de Loprado. Fabián Collado, muy buenas tardes. Tu bolsillo. Ya, vamos a hablar de economía. Aquí en 24 horas al día tenemos harta noticia para entregar de la economía. ¿Por qué? Porque hoy en la mañana el Instituto Nacional de Estadística entregó cifras del IPC. Claro, estuvieron dentro de lo esperado, pero aquí lo que se subraya es que el IPC o la inflación, el costo de la vida, claro, está muy lejos de lo que subía
hace 3 años. Recordemos que el IPC anualizado hace 3 años exacto lo teníamos cercano al 14%. Hoy día está mucho más abajo, pero ha costado volver a esa meta que tiene el Banco Central de tener en 12 meses el IPC en torno a un 3%. Eso quizás lo podríamos ver en el segundo semestre del próximo año. Ha sido resiliente la inflación, lamentablemente, en nuestra economía. Este IPC, y lo pasamos a revisar en la primera gráfica, correspondiente al mes de septiembre. Mes importante en consumo, mes de las fiestas patrias. Se esperaba en torno a lo que vimos finalmente, 0,4%. Y este es el número que yo les comentaba. El acumulado en 12 meses se estaciona en 4,4%. La idea siempre del Banco Central, como rango meta, es tenerlo cercano al 3%. Estamos todavía lejos, hemos estado más cerca en algunos meses, pero lo que yo les decía, se estima, de acuerdo también a las estimaciones hechas por el mismo Instituto Emisor en su último IPOM, que recién en el segundo semestre del próximo año tendríamos esta inflación más cercana al 3%, estacionada ahí, hoy día está en 4,4%. ¿Cuáles fueron los productos que más subieron? Lo vemos en la siguiente estación y lo vamos a ver un poquito más adelante con Felipe Gallego, sobre todo concentrado en frutas y verduras. Verduras como los tomates, que subieron 19% solamente en el mes de septiembre. Harta relación tiene obviamente las fiestas patrias. El pan, que claro, en términos de porcentaje no es lo que más subió, pero debe ser el alimento, sin lugar a dudas, más incidente en la canasta del IPC en nuestro país. 1,7% subió el pan. Los juguetes en el mes de septiembre subieron un 9%. ¿Cuáles fueron los productos que más cayeron? Y lo vemos en la siguiente estación. A ver, la carne de vacuno, sorprendentemente, cayó en el mes de septiembre, uno de los meses que más se consume carne, una caída de 2,3%. Y también el transporte aéreo internacional, que cayó 9,4%. También es importante saber qué va a pasar con la unidad de fomento. Y no son buenas noticias. Lo vemos en la última gráfica. A ver, ¿qué va a pasar con la UEF? Va a subir durante el próximo mes 157 pesos a 39.642 pesos. Y esto impacta en créditos hipotecarios, en arriendos, en seguros, en planes de salud. Incluso ya, y lo conversamos hace algunos días en El Candidato Llegó a Tu Hora, ya hay propuestas de candidatas como la ex ministra del Trabajo, Janet Jara, de limitar el uso de la UEF, solamente dejarlo en hipotecarios, sacarlo de arriendos, de seguros, de planes de salud. Claro, hay economistas que eso no les gusta mucho, una discusión que hace largo tiempo está instalada en nuestro país. Pero concentremos esta conversación del IPC, lo que decíamos, el alza en los precios de frutas y verduras. Tras el IPC de septiembre, el valor del tomate, lo decíamos, se disparó. ¿Qué otros productos están subiendo? ¿Van a seguir subiendo? Se lo preguntamos al periodista Felipe Gallegos. Felipe, ¿cómo te va? Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, fíjense que la mitad del IPC se explica justamente por el alza que tuvieron los alimentos durante el mes de septiembre. 0,4% fue el IPC y la mitad de eso se explica justamente por el valor de los alimentos. Y ya son 2 meses en que los alimentos vienen subiendo con fuerza. Y los voy a dejar justamente con uno que fue protagonista en este dato de septiembre. El tomate, que lamentablemente subió casi un 20% producto de las fiestas patrias. Muchos querían comer ensalada a la chilena, muchos querían comer también, por supuesto, algún tipo de ensalada para echarlo tomate, por ejemplo, a un completo o al choripán. Bueno, se disparó el precio del tomate producto de las fiestas patrias. ¿Por qué ha subido tanto el tomate? Bueno, nos decían que toda la producción era prácticamente de Arica, aún se ha tardado mucho en llegar el tomate de Limache y eso explica justamente que suba el precio de este producto ante una mayor demanda de los consumidores y una oferta que está todavía bien restringida. Claro, ha estado bajando un poquito, nos decían que incluso llegó a costar cerca de 2.000 pesos para el 18, hoy día está en torno, hay que cotizar, buscar la calidad, pero en torno a los 1.500, 1.600, 1.200 incluso el tomate más económico. Bueno, estuvimos conversando justamente con los consumidores, pasemos a revisar de inmediato qué fue lo que nos dijeron. A 1.800 compramos el tomate y en algunas partes a 2.500. O sea, subió harto el bueno. Sí, sí. Todavía no sale ese tomate rico, que no tiene el centro duro y está caro. Las frutas, la verdura de temporada están muy caras. Los plátanos baratos y las manzanas verdes también. ¿Ya se encontró bueno? Están en el mismo precio.
Pero claro, el tomate no fue el único protagonista, hubo otros productos alimenticios que subieron de precio, los voy a dejar con imagen para que ustedes también vayan cotizando en sus casas. Por ejemplo, subió el precio del limón, nos dicen que subió, por ejemplo, también el precio de la zanahoria, y algo que hemos contado harto acá, el precio del pollo subió con fuerza y eso se notó también en este IPC del mes de septiembre. Junto con ello también hubo un alza del limón, porque claro, se va acabando la temporada invernal y eso también afecta en los precios. Miren, acá hay tomate 1800, por ejemplo, el Pomarola, pero si giramos un poquito hacia la derecha, el tomate más tradicional de Arica está costando 1.400 pesos el kilo. Bueno, nosotros también conversamos, por supuesto, con los economistas, le preguntamos sobre este IPC de 0,4% que estuvo ahí en línea con las expectativas, pero la mitad se explica justamente por el precio de los alimentos. Pasemos a revisar de inmediato qué fue lo que nos dijeron. Que efectivamente hay una leve aceleración de la inflación respecto a lo que se veía, por ejemplo, en el mes de agosto, pero de todos modos esto estaba bastante alineado con lo que se esperaba en el mercado y por ende no es que haya una sorpresa relevante en términos de ciertos productos, sino que, como tú bien dices, esto está muy relacionado a productos específicos y harto tema estacional, sobre todo por el 18 de septiembre. Efecto de fiestas patrias entre medio, por ejemplo, claro, vimos que el tomate subió un 20%, 19%, que uno dice 19% igual es harto para un mes. Pero si vemos el dato histórico, justamente había venido con una baja muy considerable el tomate y simplemente rebotó, ¿ya? Es algo que se subió mucho, pero técnicamente quedó más o menos en niveles de lo normal se podía esperar. La carne bajó, eso fue rarísimo. Ahí está la visión entonces de los expertos, particularmente con el precio del tomate que subió con fuerza justamente durante el mes de septiembre. Ese es el IPC de septiembre, pero vamos a girar un poquito para hablar de lo que viene. Está haciendo su debut esta semana, miren, esos dos productos que son más de temporada veraniega, pero ya están presentes en las ferias nacionales. La sandía, miren, 1.600 pesos el kilo, todavía están vendiendo la sandía por kilo, y el melón, acá está el melón a 3.000 pesos la unidad. Todavía caros, pero están haciendo su debut, están comenzando ya a llegar a las ferias nacionales. Así que esto que no tiene nada que ver con el IPC, pero lo vimos en nuestro reporteo, les dejamos aquí el dato y les dejamos también con la imagen de estos dos productos más veraniegos que están debutando en las ferias en Las Vegas. Así que de seguro ustedes también los van a comenzar a observar. Todavía bastante caros, pero ya dicen presente la sandía y el melón a medida que comienzan a subir las temperaturas. Sí, bienvenido el verano con toda la fruta estacional. Felipe Gallegos, muchas gracias por la información. Seguimos hablando de economía, vamos a hablar del Cyber Monday que sigue rompiendo récord de ventas. Cerró el primer día, escuche bien, con 1,6 millones de transacciones, que significan alrededor de 175 millones de dólares, la cifra más alta en los 15 años del evento. Los detalles a esta hora con don José Ignacio Atenas. Nacho, ¿cómo te va? Así es, muy buenas tardes. Récord en ventas es lo que ha generado justamente este Cyber Monday y el segundo evento en lo que va este año organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, que llegó a un monto que, escuche bien, 175 millones de dólares solamente durante la primera jornada, lo que representa un crecimiento en torno al 9% más que el año 2024, pero que además es el más alto de los 15 años que se conoce este evento, en donde el ticket promedio ha estado en torno al 20%, lo que tiene que ver con bienes durables, y cercano a un 24% para lo que es calzado, también vestuario. Ha sido bastante positivo, lo han catalogado al menos los organizadores en cuanto a las expectativas, que esperan que supere los 400 millones de dólares y que probablemente se podrán alcanzar considerando la jornada de ayer y también esta jornada que es la última de este evento de ofertas, en donde, según detallaron, se dieron datos bastante interesantes. Por ejemplo, que cerca del 60% de las compras las realizan las mujeres y que el horario desde las 6 de la tarde en adelante es cuando más personas ingresan hasta la plataforma oficial cyber.cl para cotizar y buscar distintas alternativas. Conversamos con personas en la calle que nos hablaron un poco de cómo han visto este evento en cuanto a los precios. La tasa de reclamo es bastante baja si se compara con algunos eventos anteriores, por lo tanto también desde ese punto de vista están bastante contentos los organizadores y nos entregaron también muchos detalles de lo que están comprando, algunos cotizando para el turismo, otros aprovechando ofertas de vestuario o incluso también del supermercado, que ha ganado bastante terreno en el último tiempo en este tipo de eventos. Tenemos declaraciones y esto fue lo que nos dijeron. Ha tenido buenos precios, por ejemplo en productos capilares, la verdad es que es súper bien, igual que en maquillaje, pero respecto a viajes, por ejemplo, no. Bien, hay algunas ofertas que son bastante convenientes y la verdad que aproveché algunas de ellas. Sí, bien, positivo, porque se encuentran hartas ofertas.
Ahí veíamos entonces un evento bastante exitoso. Hasta el momento se conocen solamente los datos de lo que fue la primera jornada de este Cyber Monday, en donde se habla mucho de la pérdida del temor o del miedo de muchos consumidores a comprar por internet, que ya se están atreviendo a comprar calzado, a comprar ropa, que de alguna u otra manera se han ido acostumbrando también los chilenos a comprar a través de estas distintas plataformas. Y es ahí donde, por ejemplo, obviamente dependiendo del tramo etario, es donde muchas personas están utilizando, por ejemplo, el celular al momento de vitrinear, al momento de comprar. Algunos plantean que obviamente es algo más cómodo, considerando que se puede utilizar, por ejemplo, en el transporte, incluso en horarios libres, en el trabajo, donde se encuentren, pero también hay otros que siguen prefiriendo, por supuesto, comprar a través del computador, aunque obviamente ahí va a depender de cada preferencia de las personas y el acceso también que se tenga a este tipo de herramientas. Conversamos con los organizadores, que entregaron también detalles de cómo han visto este panorama, y también valoran bastante el hecho de que haya bajado bastante la tasa de reclamos en este tipo de eventos, que han trabajado, aseguran, en mejorar las condiciones, y que las marcas también están buscando eso. Tenemos declaraciones y esto fue lo que nos dijeron. Con bastante optimismo en cómo va a terminar el evento. Y eso implica, nosotros ya hemos estado viendo cómo se está comportando el comercio electrónico, que ha tenido una alza sostenida, que se viene dando desde el año pasado y se está consolidando este año, y eso ayuda también al repunte, por un lado, de la economía y del comercio electrónico en particular. Si bien la cantidad de reclamos es proporcionalmente baja considerando la cantidad de transacciones, es muy importante que las empresas sean muy profesionales y respeten estrictamente los derechos establecidos en la Ley del Consumidor y también en el Reglamento de Comercio Electrónico. 670 marcas entonces que están detrás de este evento, que dura hasta las 23:59 de este miércoles, así que ahí es importante cotizar, darse una vuelta y buscar obviamente el precio más conveniente para cada bolsillo. Ignacio Cenas, muchas gracias por la información. También hay algunas marcas que extienden algunos días estos eventos. Vamos a dejar la economía, vamos a revisar otras informaciones. Con lo siguiente se busca, por ejemplo, combatir algo que es muy importante, combatir la desinformación. Esto con la campaña Aguanta, Chequea y Comparte. Tras el aumento de fake news en el último tiempo, Pamela Araya nos entrega los detalles. Pame, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Yo creo que todos hemos sido testigos de información falsa, incorrecta, imprecisa en redes sociales, en internet, en correos electrónicos, e incluso muchos de ustedes quizás nos han visto a nosotros promocionando algún producto, y lo cierto es que nuestra voz y nuestra imagen ha sido adulterada. Todo eso es lo que quiere combatir esta campaña contra la desinformación 2025 que ha lanzado el gobierno, cuyo mensaje es Aguanta, Chequea y Comparte. Muy relevante, considerando que además estamos en un periodo de elecciones presidenciales y parlamentarias donde esto se ha tomado el debate político, cuando hay algunos aspirantes a la moneda que han denunciado ser víctimas de ejércitos de bots que solo dan mensajes para perjudicar su imagen. Así las cosas, entonces el mensaje es claro: aguanta. Si te aparece, no lo compartas todavía, chequea, busca información para ver si es verdad o es mentira, y si ya está todo bien ahí visto, recién comparte. Vamos a ver parte de este video con esta campaña que ha lanzado el gobierno. Por eso tenemos que estar más vivos que nunca. Se metió por internet, se disfrazó de noticias, se multiplicó en redes y se pasea con cara de meme, de video falso o de audio de WhatsApp. La desinformación genera odio, afecta a familias y destruye la verdad. No todo lo que mueve las pasiones es real. Por eso, antes de compartir, aguanta. Para la oreja y ojo al charqui. Antes de reenviar ese WhatsApp o subir algo a tus redes, frena un poco. Chequea, pregunta, fíjate bien. Cuando todas y todos estamos con las antenas paradas, las mentiras las pillamos al tiro. Por eso aguanta, chequea y comparte. Aguanta, chequea y después comparte, que están vendiendo humo en todas partes. Chequea primero, comparte después, que no te engañen en internet. Fue en el Centro Cultural ex juzgado de la comuna de Pudahuel que la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, lanzó este video ante personas de distintas edades, porque la idea es que todos sepan cómo identificar una noticia falsa. Y como veíamos recién, es al ritmo de la cumbia este mensaje. ¿Por qué? Pues bien, la ministra vocera habló sobre el por qué, pero también la importancia del mensaje que se está entregando.
Es una cumbia porque, como decimos hoy día, enfrentar y combatir la desinformación debe ser la cumbia, ¿no? Debe ser un compromiso de todos y todas, que con alegría enfrentemos un fenómeno que es peligroso, que es una amenaza, que se mueve además por mucho discurso de odio, que busca generar mayor desconfianza, hacer que finalmente perdamos la fe y la creencia sobre todas las cosas, ¿no? Porque cuando se nos bombardea con tanta desinformación, al final no sabemos en qué creer. Y eso es complejo, ¿no? Y así como se viralizan las noticias falsas, el llamado es precisamente a compartir, a viralizar este video a través de las redes sociales, porque mientras a más personas les llegue, más se va a lograr el objetivo, que es terminar o combatir más bien la difusión de noticias falsas, que decía la ministra, tanto daño pueden generar. Importante campaña. Pamela Araya, muchas gracias. Bio Bio. Todos los equipos del Bio Bio. Las muletas, espérenme. Ya. Cuéntenos. Gracias, Paloma. Que no puedo caminar. Dicen que no hay cojo bueno, pero bueno, dale. Bueno, vamos caminando y yo te voy contando que en la Copa Bio Bio, los equipos del Bio Bio jugaron en este parón del fútbol y se le llamó el Penquistao. Mira. El Penquistao salió campeón de Deportes Concepción, que le ganó a Huachipato. El León de Goyao. ¿Cuántos amigos del León de Goyao? Ya. Nos vamos. Cerramos 24 horas de día. Chao, chao. Que les vaya bien.